buenos días o buenas tardes a todos y todas. Mi nombre es Silvia Navarro Aguas. Soy coordinadora de proyectos en la Fundación Gabo y en nombre de esta y de CAF, Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, les doy la bienvenida al segundo seminario web del ciclo Rumbo a la COP30, herramientas para una cobertura climática efectiva. Esta vez hablaremos sobre quién paga la cuenta, descifrando las finanzas climáticas, uno de los ejes más complejos y determinantes de las negociaciones en la COP, especialmente para nuestra región de América Latina y el Caribe. Así como en el anterior seminario, hoy tendremos una jornada dividida en dos partes. En la primera contaremos con una clase magistral a cargo de Thais Gadealara, periodista especializada en cambio climático y negociaciones climáticas. Luego abriremos un espacio para las preguntas del público, las cuales pueden ir enviando a través de nuestro chat en Zoom. En la segunda parte tendremos una conversación entre Thais y Alicia Montalvo, gerenta de Acción Climática y Biodiversidad Positiva de CAF. También en este espacio tendremos una sección de preguntas para que ustedes puedan interactuar un poco con nuestras panelistas. No siendo más, le doy la bienvenida a Thais Gadealara. Hola Thais, muchas gracias por acompañarnos en esta segunda sesión. Hola Silvia, muchas gracias por la introducción. Feliz de acompañarlos en este segundo encuentro del ciclo, que ya sería que estamos a la mitad del ciclo porque son cuatro en total. Y buenos días o buenas tardes, dependiendo de dónde se estén uniendo a todos los participantes. La semana pasada, si tuvieron la oportunidad de estar presentes en el primer encuentro, seguramente se dieron cuenta que cada vez que yo mencionaba dinero o financiamiento, yo decía esperen que el próximo miércoles, bueno, llegó ese miércoles en que vamos a profundizar en todos esos momentos en que yo mencioné el financiamiento que, como se habrán dado cuenta, en 3 décadas de negociaciones climáticas se ha repetido, ¿no? A lo largo del tiempo y sobre todo en lo que es la actualidad. Entonces, la propuesta de hoy es que nos enfoquemos en este tema, en esta primera parte, un poco más teórica, por así decirlo, de negociaciones y después con Alicia profundizar sobre todo en las oportunidades y los desafíos que tiene la región de América Latina. Y algo que también me gustaría anticipar, porque este ciclo está pensado no como todo un hilo conductor, es que estos dos primeros encuentros van a ver que son más teóricos en cuanto al contenido y los otros dos tienen mucho más que ver con el cómo, ¿no? Respecto de la cobertura, pero considerábamos que era fundamental primero entender el qué, ¿no? Cuál es el tema de los cuales estamos hablando, para después pasar a, por ejemplo, bueno, de qué manera podemos ilustrar, ¿no? Lo que son las distintas cifras, ¿no? Que son tan lejanas a lo que es la audiencia. Eso como para que lo tengan en cuenta. Y lo digo sobre todo pensando quizás en las preguntas, ¿no? Que puede ser que si sus interrogantes hoy son todos referidos al cómo, sepan que el próximo encuentro tiene mucho que ver con eso y traten sobre todo hoy de ver aquello que no se comprende o no se termina de entender de lo técnico. Y algo importante, así como la semana pasada dije, no salgan corriendo, ¿no? Que puede ser cuando uno escucha sobre todo este mundo técnico de las negociaciones, hoy volvería a decir lo mismo, sobre todo porque financiamiento, yo hace 11 años, en un principio, cuando alguien me dijo, ¿querés ir a ver qué está pasando en las reuniones de financiamiento en la COP? Y yo, no, financiamiento, o sea, me dediqué a periodismo, lo mío es para otro lado, finanzas no me gusta. Y la realidad es que en los últimos mínimos 5 años, el tema central de todo mi trabajo de cobertura de política climática y de las negociaciones puntuales ha sido financiamiento. Ahora vamos a ver por qué los motivos, pero es un tema que obviamente tiene una complejidad per se, pero al mismo tiempo, y este quizás es el atractivo respecto del interés y la cobertura y cómo le podemos vender este tema a nuestros editores y productores, es que en definitiva, para todos los países de nuestra región, financiamiento per se es fundamental. Nosotros veremos por qué, ¿no? Financiamiento climático también es importante, pero permite también la conexión de lo que es política climática con financiamiento, establecer, ¿no? O mostrar los vínculos inevitables que hay entre que la necesidad de actuar ante el cambio climático es también una cuestión, ¿no? Económica, es también una cuestión de costo, por ejemplo, tras lo que puede ser el paso a un evento climático extremo, o también de
beneficio en cuanto a la oportunidad que puede dar, ¿no?, de inversiones. Entonces ahí eso me parece como que lo tengan en cuenta en cuanto a la lente periodística. Sin más, les voy a compartir pantalla. Ahí, Silvia, tú me dirás si se está viendo bien. Sí, la vemos. ¿Se acuerdan que yo ya les anticipaba, ¿no?, en esto del cómo, en el encuentro anterior, esta cuestión de que no piensen que se van a poder cubrir todos los temas de negociación? Sería físicamente imposible porque son múltiples y cada uno tiene complejidad. Ahora, de todos esos temas de mitigación, pérdidas y daños, adaptación, ¿por qué financiamiento, no? Es el que amerita que le estemos dedicando un encuentro de los cuatro, que creo que cuando con Fundación Gabo nos pusimos a analizar, ¿no?, qué contenidos tener, creo que fue una de las primeras cuestiones de financiamiento, tiene que ser uno de los temas centrales del encuentro. Y hay varios motivos respecto, ¿no?, de esto. El primero es que financiamiento es el corazón de las negociaciones climáticas. Es el eje, ¿no?, central de lo que es la política climática multilateral. Y si hay algo que se puede decir es que, sobre todo en los últimos años, financiamiento, las negociaciones climáticas per se han vuelto, ¿no?, en negociaciones de financiamiento. Y no solo porque financiamiento es uno de los tracks, digamos, ¿no?, como una de todas las discusiones que hay en las COPs per se, o sea, como uno de los temas de discusión, sino porque también financiamiento aparece como un subtema en lo que sería el track de adaptación, financiamiento también aparece en mitigación, financiamiento aparece, ¿no?, en pérdidas y daños, y porque las discusiones y sobre todo las tensiones que hay en financiamiento van a tener un impacto positivo o negativo en el avance de lo que son los otros temas. ¿Qué quiero decir con esto? Y sobre todo acá, traten de pensar todo lo que hoy veamos en línea de, digamos, de cómo pensarlo respecto de lo que tiene que ocurrir o lo que puede ocurrir, ¿no?, en la COP30 en Belém. Si las discusiones sobre financiamiento vienen muy tensas, lo que puede ocurrir es que eso obstaculice el avanzar con otros temas. ¿Por qué? Ejemplo, ¿por qué se están demorando muchos países en desarrollo para la presentación de sus NDC? ¿Se acuerdan de los planes nacionales que tienen que presentar este año? Es un nuevo ciclo de presentación que tienen que ser más ambiciosos que los anteriores. Bueno, porque los países en desarrollo son los que dependen de financiamiento para poder implementar esos planes y entonces estuvieron esperando hasta fines del año pasado en ver cómo iba a ser la meta de financiamiento y con cuánta plata se iba a disponer para, en función de eso, ver, bueno, cuán ambiciosos pueden ser sus planes. Después podemos discutir en si todo tiene que ser que dependa, ¿no?, del financiamiento o no, o cómo se tienen que preparar los países en desarrollo. Pero es un ejemplo de cómo lo que se obstaculice o lo que se retroceda en financiamiento y alguna también impacta en lo que son otros temas, y este es central, ¿no?, de lo que son las discusiones. Y el financiamiento es el principal motivo de disputa Vale. entre los países, sobre todo pensando, sí, perdón. Perdona que te interrumpa. En algunos momentos te estamos perdiendo. Si podrías hacer el cambio a datos sería ideal, porque de repente te perdemos, pero nada grave, solo que sería más cómodo si tal vez Vale, intentamos hacer el... hago el cambio, deme un segundito porque quizás ahí sí me vuelvo a conectar. Dale, pues. Ahí, Silvia, ¿me escuchas y me ves bien? Sí, perfecto. Ahora sí. Bueno, ahora voy a compartir de nuevo pantalla. Perfecto. Muchas gracias. Bien. Bien, entonces ahora sí me ven bien la pantalla, ¿no? Sí, perfectamente. Y te Genial, escuchamos muy bien. disculpas por eso, disculpas. Eh,
Bien, entonces, si bien a mí no me gusta mucho, ¿no? Esta diferenciación permanente que se suele hacer, ¿no? Entre países desarrollados, países en desarrollo, pero como vimos en el encuentro anterior, es una realidad esto para demostrar muchas veces las diferencias que hay, ¿no? En materia de responsabilidades, sobre todo bajo lo que es el principio, ¿no? De responsabilidades comunes, pero diferenciadas. Y hay una realidad que por esa diferenciación de las responsabilidades, por la realidad actual en la que se encuentran esos países, en donde los países en desarrollo son países que están endeudados, que tienen que hacer un montón de frente, ¿no? a otro tipo de crisis, no solo la climática, es que financiamiento pasa a ser el tema central de disputa entre lo que son estos dos grandes, ¿no? grupos de países en el ámbito de lo que es la COP. Y recuerden que por el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas, los países desarrollados son los que deben movilizar, ¿no? dinero, movilizar financiamiento a los países en desarrollo para que ellos sean los que puedan implementar, ¿no? sus políticas de acción climática, de reducción de emisiones, de adaptación a los impactos. El tema, como vamos a ver, por qué financiamiento es un tema en disputa, porque el incumplimiento de los compromisos asumidos, o vamos a decir el cumplimiento insuficiente o tardío, y empezó a afectar la confianza. Piensen en si un amigo o alguien les presta dinero, ¿no? Y después les va a decir que les va a volver o sea, y se lo tienen, no, perdón, no vamos a poner el caso del préstamo, pero si alguien les tiene que dar, ¿no? Dinero a ustedes, les dice les dice que les va a dar 100, le termina dando 50, le promete que le va a dar, ya empieza ahí a romperse un poco la confianza si esas promesas, ¿no? Y si esos compromisos que la propia parte empieza a asumir no se cumplen. Eso empieza a afectar ahí lo que es esa relación, que en este caso sería que afecta la confianza, ¿no? En sobre todo a lo que hace a la implementación después de todos estos compromisos. Y para mí la manera en la que siempre hay que mirar al financiamiento, y esto sirve mucho pensando en las distintas oportunidades de historias, ¿no? que puede haber periodísticas sobre el tema, pensándolo también en cómo bajarlo, ¿no? a la realidad de las audiencias, es que, en definitiva, el financiamiento es lo que va a hacer posible la acción climática, sobre todo en los países en desarrollo como los de América Latina, porque si no va a ser mucho más difícil para que esos países no se terminen, ¿no? quedando atrás de, por ejemplo, la transición energética, de poder prepararse mejor ante los impactos ya presentes del cambio climático. A lo largo de lo que fueron estos años de negociaciones, podemos marcar que hubo dos grandes momentos de compromisos asumidos. Uno, ¿se acuerdan que cuando vimos lo que fue la fallida COP de Copenhague, pero ahí habíamos visto que se había establecido como algo importante un compromiso en materia de financiamiento? Lo que en inglés se conoció como el 100 billion goal, en español lo que sería, ¿no? la meta de los 100.000 millones de dólares. Siempre todo esto son números gigantes, ¿no? Y acá les diría, siendo que este es un espacio, ¿no? hispanohablante, tengan mucho cuidado con la traducción, ¿no? del trillion a billones, del billion a 1.000 millones, porque a veces ahí puede haber algunas confusiones. Entonces, eso ya desde hoy pónganse en un documento la traducción al español, porque estamos hablando de que cambia mucho, ¿no? En cuanto a la cantidad de dinero, si, por ejemplo, si traducimos billion a billones, no corresponde, o sea, no es correcto técnicamente. Eso ya se los digo, o sea, yo de hecho, al día de hoy lo sigo teniendo ahí como una ayuda memoria. Entonces fue en Copenhague, en donde más allá de que no se había logrado consenso y que pérdida de confianza entre las partes, pero al menos ahí fue cuando los países desarrollados dijeron, bueno, vamos a movilizar conjuntamente 100.000 millones de dólares anuales para 2020 a los países en desarrollo para que ellos puedan satisfacer sus necesidades climáticas. Entonces esa fue como la primera vez en donde, bueno, hubo algo concreto de ayuda, ¿no? O sea, de compromiso de movilizar ayuda financiera a los países en desarrollo.
Y cuando sí finalmente todos los países llegan a consenso en lo que es un acuerdo global en 2015 con el Acuerdo de París, ahí se reafirma este compromiso de financiamiento con dos elementos, manteniendo la cifra, es decir, se sigue manteniendo que la movilización de recursos va a ser de 100 mil millones de dólares anuales, pero ahora prolongándolo en lo que era, digamos, lo que había sido la primera etapa para 2020, ahora extendiéndolo para 2025. Y ahí la pregunta, obviamente el millón, porque son años que, bueno, 2025 estamos en 2025, 2020 ya lo pasamos, la pregunta es, bueno, esto se viene cumpliendo, esto se cumplió. Y ahí es donde viene como el gris en la respuesta de, bueno, una parte tardíamente, un poco, quizás sí hay que ver la forma y los elementos a considerar. Una de las principales fuentes que les recomiendo tener en cuenta siempre que quieran hacer una cobertura, una historia sobre financiamiento climático es la OCDE. No solo para hablar con sus expertos, pero sino también sobre todo los reportes que ellos suelen sacar de análisis sobre financiamiento climático. Y por ejemplo, ellos vienen siguiendo justamente como es el cumplimiento de los compromisos de financiamiento bajo lo que es el mandato de la COP, y ahí no se asusten con tanto número, pero básicamente lo que tenemos que ver es que recuerdan que la primera meta, ¿no? La que se había establecido en Copenhague decía de movilizar 100 mil millones de dólares anuales para 2020. Bueno, ese año acá hay un gap, así que estamos hablando de que casi entre 70, ¿sí? Y 80 fue la cifra a la cual se llegó ese año. Recién se superó, ¿sí? O sea, se superó que en un año se movilicen más o mínimo 100 mil millones o más de 100 mil millones en 2022. Entonces, cuando en 2022 la OCDE da a conocer, en 2023, perdón, da a conocer su reporte de análisis, lo que ellos dicen es, bueno, por primera vez se cumple la meta que en un año se movilizan 100 mil millones de dólares, pero eso es tardíamente a 2022. Y ahí viene también otra cuestión, que después lo voy a graficar y lo voy a ilustrar un poco mejor para que se entienda, que es esta cuestión de, bueno, pero estamos hablando de que tienen que ser anuales y no sino como meta para un determinado año. ¿Qué quiero decir con esto? Que si recién en 2022 se llega a superar algo que se esperaba para 2020, tenemos que ver todavía qué es lo que pasa con ese dinero que se tenía que movilizar en 2023, en 2024 e incluso en 2025, ¿sí? Voy a volver sobre esto, de estas cuestiones de lo que son los plazos en cuanto a la implementación, pero por eso es que si ustedes tienen que decir, bueno, ¿se cumplió la meta anterior de financiamiento? En parte, yo diría sí, en parte tardíamente y teniendo en cuenta, ¿no? Lo que son todas estas variables, así como también vamos a ver las variables cualitativas. Porque el año pasado, sobre todo, el gran tema de negociación en Bakú era financiamiento climático, porque como vimos, el compromiso de financiamiento estaba hasta 2025 inclusive, es decir, este año, y bueno, había que decidir una nueva meta de financiamiento que se empiece a implementar en el próximo año, es decir, en 2026. Y eso fue lo que los países tenían que decidir el año pasado, después de obviamente varias reuniones que venían durante los últimos años, para poder responder a la pregunta de, bueno, ¿cómo tiene que ser esa nueva meta de financiamiento? Y yo recuerdo que el año pasado trabajé en un artículo periodístico de manera como constructiva, porque era muy fácil decir de la meta de los 100 mil millones de dólares está mal, no se cumplió tardíamente, no sirvió, ¿no? Era como muy fácil que se escuchara eso en los pasillos. Y constructivamente pensando fue, o sea, en un medio en Debex hicimos un artículo en el que era analizar, bueno, ¿qué aprendizajes se pueden hacer de esa meta? ¿Qué es lo que sirvió y sobre todo qué es lo que tiene que mejorar o cuáles son los errores que no se tienen que volver a cometer en la nueva meta de financiamiento? Y ahí hay que entender a las metas. Es muy fácil siempre, o caemos a veces en el error de pensar financiamiento
únicamente con la componente numérica, cuantitativa, y financiamiento es una parte número, pero hay otra parte fundamental respecto y alrededor de ese número que es lo cualitativo. Entonces, los aprendizajes que dejaba esa primera meta de financiamiento, pensando en cómo tiene que ser de ahora en más el financiamiento climático, desde lo cuantitativo, bueno, hablemos sí del número. Los 100 mil millones de dólares fue una cifra que en su momento, en el cual no se venía antes hablando de un compromiso de financiamiento, los países desarrollados dijeron, bueno, 100 mil millones de dólares es lo que podemos poner, este sería el compromiso, y todos accedieron a eso. Pero el aprendizaje fue que, bueno, definitivamente, o sea, para ese momento fue un primer paso de contar con un compromiso de financiamiento, pero definitivamente hoy eso se quedó corto, sobre todo con lo costosos que implican, por ejemplo, los impactos, ¿no?, del cambio climático y la transición per se. Entonces, definitivamente lo que se empezó a decir es, bueno, el nuevo número no tiene que ser un número puesto al azar, sino que se tiene que basar, tiene que tener una mínima base en lo que son las necesidades de los países en desarrollo. Y obviamente es una meta que mínimo tiene que ser de 100 mil millones, o sea, no puede ser menos que la meta anterior. Eso en cuanto a pensar el número. Y ustedes dirán, bueno, ¿qué estudios pudiera haber al respecto? Un panel, un grupo independiente de expertos de alto nivel, el año pasado hizo un exhaustivo análisis y reportó que los países en desarrollo van a necesitar alrededor de 1 billón, ¿sí? O sea, 1 trillion en inglés, de dólares por año para 2030 para poder abordar el cambio climático. Entonces ahí había ya una primera cifra. Y basados también en distintos estudios, el grupo de países árabes en las negociaciones propuso que la cifra sea de 1,1 billones por año y el grupo de países de África, 1,3. Es decir, como me dijo una experta, ya no teníamos que hablar de 1.000 millones, teníamos que pasar a hablar de billones. O sea, ese era, ¿no?, el nuevo contexto. Lo que ocurrió fue que en todo ese tiempo de discusión para lo que era la nueva meta, no hubo nunca una propuesta numérica de los países desarrollados. La propuesta apareció sobre la mesa el anteúltimo día de la COP29 en Bakú. En un contexto que, vale aclarar, era bastante complejo, ¿no? Porque, bueno, Trump había ganado en los Estados Unidos, que es uno de los principales países aportantes, o que debiera ser, ¿no?, dentro de los países desarrollados. Entonces había un contexto muy difícil para la Unión Europea y otros países desarrollados respecto de, bueno, una meta numérica muy grande. Tampoco o sea, su argumento era, tampoco podemos decir un número gigante que después no sabemos si vamos a poder cumplir porque se va a ir, ¿no?, un donante, un aportante que tiene ahí su propio peso. Entonces, eso como para tenerlo en cuenta. Y después está el aspecto cualitativo, que insisto con esto, es tan importante con el cuantitativo y no hay que olvidarlo. ¿Por qué, por ejemplo? Bueno, ¿quiénes son los países que, ¿no?, van a aportar dinero? Los países en desarrollo siempre dijeron esto está bajo el marco del Acuerdo de París, y lo que el Acuerdo de París dice es que hay una responsabilidad, por el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas, de los países desarrollados. Y eso significa dinero público. O sea, todas las otras fuentes de financiamiento privadas son bienvenidas, pero tiene que venir, ¿no?, de dinero público. Lo que decían en la previa los países desarrollados era de que, bueno, sí, queremos aumentar considerablemente el número, si encima un principal aportante no va a estar, es necesario que haya otras fuentes. Incluso algunos expertos que yo consulté a lo largo del año, ellos también me decían, aun si los gobiernos tuvieran la mejor voluntad, no es suficiente, no va a ser suficiente, ¿no?, por también el contexto en el que estamos, solo con el aporte, ¿no?, o con un porcentaje de lo que es dinero público. Entonces, ahí hay mucho para analizar al respecto. ¿Cuál era el otro tema cualitativo importante? La forma. Del dinero de financiamiento climático que se movilizó en 2022, el 69% fue en forma de préstamos. ¿Qué significa esto? Que los países en desarrollo, muchos de ellos ya endeudados,
se están endeudando también, ¿no?, en nombre de la acción climática. Entonces ahí también había un pedido por parte de los países en desarrollo en que en la nueva meta al menos se garantice un porcentaje de que tiene que ser bajo otra modalidad que no genere deuda, ¿no? Para que no termine siendo esto como un círculo vicioso de endeudamiento ya existente, nuevo endeudamiento y así, ¿no? Sucesivamente. Entonces, si me siguen el hilo de la complejidad de toda esta discusión es, se necesita y se pide más dinero, se quiere que sea de dinero público, se quiere que no sea bajo forma que genere endeudamiento, ahí también lo que los países desarrollados decían es, bueno, definamos para quién, porque todo esto así ambiciosamente no se puede, que sea quizás para quienes están más expuestos, como por ejemplo los países insulares, los más vulnerables. Los países en desarrollo decían, no, bueno, esto bajo el Acuerdo de París es que todos los países en desarrollo tienen que tener las mismas posibilidades en función de sus necesidades de acceder al financiamiento. Si ven la nota que yo hice y después ven lo que se decide en Bakú, podemos decir que se repitieron los mismos errores o que no se tomaron en cuenta estos elementos de mejora que se esperaba desde los países en desarrollo, desde los expertos, incluso desde algunos países, ¿no?, desarrollados, que ocurriera con la nueva meta de financiamiento. Que la nueva meta se llamó, era la NCQG por sus siglas en inglés, que hacen referencia a la nueva meta global, colectiva y cuantificable de financiamiento climático. ¿Nos fuimos de Bakú con una NCQG decidida? Sí. Eso algunos me dijeron, es un montón, porque teniendo en cuenta el contexto en el que se estaba, decían que este año incluso podía ser mucho más difícil de que se llegara, ¿no?, a una meta. Entonces algunos lo vieron como, bueno, al menos hay ahí una decisión. El problema, y esto los invito a que lo tengan muy presente para lo que puede llegar a pasar en Belém, el problema es que de Bakú nos fuimos viendo un montón de disconformidad por parte de la mayoría de los países en desarrollo. Si quieren ver la parte que es toda la primera parte del plenario de cierre de la COP29, van a poder escuchar a India, a representantes del grupo de países africanos, a Bolivia. Van a poder escuchar realmente el descontento que había respecto de cómo habían sido las discusiones esos últimos días, esto de hasta último momento no dar una cifra, y sobre todo de lo que se termina decidiendo, en donde sí todos dieron consenso, pero eso no significa que todos terminaron conformes, ¿no?, con lo consensuado, que es algo muy común en este espacio. Y el tema de cuando hay tanta insatisfacción, sobre todo por, o sea, la mayoría en este caso de los países en desarrollo, eso siempre va a ser algo que puede volver a aparecer sobre la mesa, no en Belém, que ya apareció ahora en las reuniones preparatorias en junio en Bonn, en donde los países en desarrollo ya empezaron a pedirle a la próxima presidencia, a la COP30, de financiamiento tiene que ser un tema en agenda importante, o sea, la NCQG decidida no fue lo ambicioso que se necesitaba. Entonces, eso es importante de tener en cuenta. Financiamiento va a ser esa carta de insatisfacción que quedó, ¿no?, de la COP anterior, y que por la transversalidad que tiene y lo importante que es para los países en desarrollo, yo incluso se lo pregunté al presidente de la COP30, André, le dije como, bueno, pero ¿están preparados para que financiamiento aparezca como un tema en disputa? Por supuesto, me dijo, sí, o sea, lo saben, ellos mismos estuvieron ahí en los pasillos. Entonces, financiamiento muy probablemente va a volver a aparecer en la mesa también, esto que les mencionaba antes, impactando en lo que son otras de las discusiones. ¿Y por qué generó tanta insatisfacción en los países en desarrollo, más allá de lo de las formas, que fue esto sobre todo de aparecer el anteúltimo día con, son 250.000 millones de dólares, y ahora vamos a ver que se aumentó apenas un poquito, más allá de lo de la forma, sino también sobre todo de lo que se decidió y el contenido, y en esa comparativa que yo recién les hice de qué se tendría que haber mejorado o qué errores no se tendrían que haber repetido. En lo cuantitativo, recuerden, teníamos que pasar de 1.000 millones a billones, se hablaba de, bueno, 1 billón, 1,1, 1,3,
Los países desarrollados van a encabezar los esfuerzos, ese es el verbo utilizado, de movilizar 300.000 millones de dólares por año para 2035. Es decir, allá quedó a un lado la idea de billones y van a ser 300.000 millones, ¿sí? Para 2035. Esa es la meta real. Después, y posiblemente si algunos estuvieron siguiendo la cobertura dirán, pero ¿no se hablaba de una meta de billones? Bueno, esa es la meta aspiracional, como le dijeron muchos expertos. Porque lo que incluye la NCQG decidida es que las presidencias de Azerbaiyán y la de Brasil trabajan entre COPs, o sea, están trabajando ahora en una hoja de ruta para dar el financiamiento de 300.000 millones a 1,3 billones. Y acá algo importante, esto no significa que en la COP30 se va a decidir cómo escalar el financiamiento. Esto es, y esto también fue en función de lo que ahora se dio a conocer por parte de la presidencia, esto va a ser, según lo que ellos mismos dicen, algo así como un reporte de cómo ellos están evaluando con distintos actores de cómo se puede escalar. Pero la meta real de cuánto los países tienen que empezar a movilizar el próximo año son los 300.000 millones. Entonces, ahí esto lo digo sobre todo pensando en la cobertura, en ojo con el financiamiento tiene que ser de 1,3 billones. No, eso de última va a ser un reporte que hay que ver si queda como un reporte más, en si queda algo como que pasa después a discutirse bajo lo que es la agenda de la COP, o si va a ser algo como, bueno, esta es la información, así se puede escalar y nada más. Y otro tema a tener en cuenta es lo de los plazos, que es lo que les decía al principio respecto de la meta de los 100.000 millones, que se vuelve a respetar, se vuelve a repetir este elemento que deja lugar a bastantes grises, ¿sí? Y a mucho margen a la interpretación respecto de que es la movilización de 300.000 millones para 2035. Y en entender esta diferencia, si bien dice que son 1.000 millones, ¿no? Anuales para 2035, no es lo mismo que se dijera, ¿no? Cada año de acá a 2035. Y la mejor manera de esto de entenderlo es que una cosa es que yo diga, que todos nosotros nos pongamos la meta de, no se rían por el ejemplo, de, bueno, queremos llegar a hacer 100 abdominales para 100 abdominales diarios para el miércoles próximo, ¿sí? Entonces, hoy hacemos 20, mañana 30, mañana 50, después bajamos a 20, un día quizás no hacemos, pero si el miércoles de la semana que viene, ese día hicimos 100, pueden decir que cumplieron la meta, porque la meta era llegar para el miércoles a hacer 100 diarios, que no es lo mismo de decir nos vamos a poner la meta de hacer 100 abdominales por día, es decir, 100 hoy, 100 mañana, 100 pasado. ¿Y esto cómo se los ilustro? En un gráfico. No es lo mismo decir que vamos a llegar a 2035 a movilizar 300.000 millones que si todos los años, sigan el cursor, ¿no? Están movilizando 300.000. O sea, el resultado total del dinero movilizado va a ser otro. Mucho más si el reporte de esa hoja de ruta pudiera dar de llegar a movilizar 1,3 billones por año. Esto es algo hipertécnico, pero es una manera de desglosar la tecnicidad y la importancia de las palabras y de los lugares a grises que se dejan muchas veces respecto después de, bueno, una meta se cumple o no, o cuánto es realmente la cantidad de dinero que van a recibir los países en desarrollo. Y en el aspecto cualitativo, y con esto le voy avisando a las chicas que ya voy a ir cerrando para que podamos dar lugar a preguntas que imagino que debe haber muchas, porque es todo muy técnico. En el aspecto cualitativo tampoco fue bueno el resultado, o al menos no satisfactorio para todos, porque no hubo esclarecimiento detallado respecto de las fuentes, de dónde tiene que venir el dinero. Básicamente es como que, bueno, todas las fuentes, todas, o sea, dinero público, privado, bilateral, multilateral, opciones alternativas. Se convoca también a países no desarrollados a que movilicen dinero, que siempre eso es un guiño a China, que no entra en la categoría de país desarrollado, pero siempre está esta idea, o sea, siempre está esto de, bueno, pero debiera también movilizar, ¿no? Dinero
por su responsabilidad actual al cambio climático. Entonces, esa parte no está y es una de las cosas que más hoy están pidiendo los países en desarrollo, que es que se garantice el cumplimiento del Acuerdo de París, de que sea dinero público, de que sea un cumplimiento de la responsabilidad de los países desarrollados. Y tampoco se estableció ni siquiera un porcentaje de cuánto de todo ese dinero tiene que ser de una forma que no genere mayor endeudamiento. Ahí los expertos coinciden en que se perdió una oportunidad de poder corregir, ¿no?, esto para que no termine ocurriendo como la meta anterior, en el que casi el 70%, por ejemplo, en 2022, fue bajo la forma de préstamo. Entonces, todos estos elementos, ¿sí?, si bien la NCQG no se puede volver a renegociar, es algo que ya se decidió, pero siempre, obviamente, algunos elementos bajo otra manera se pueden ir mejorando, pero qué tener en cuenta en Belém es un poco cuál va a ser el resultado de este reporte de la hoja de ruta respecto de cómo aumentar, cómo escalar el financiamiento de 1.000 millones a billones, ver si este reporte los países solo van a decir, tomamos nota de esto, gracias, y seguimos la conversación, o si va a entrar después como un ítem de agenda en las discusiones el próximo año para que termine generando algún tipo de decisión al respecto, y ver también cómo financiamiento per se y este descontento que generó una NCQG, que definitivamente no tuvo la ambición que se esperaba que tuviera, va a tener en el curso de las negociaciones en general, con el componente y la consideración de que la COP justamente va a ser en Brasil, en donde las necesidades de la región latinoamericana se van a visibilizar y en donde es una región que necesita dinero para no quedarse atrás en lo que es la acción climática. Entonces, financiamiento es un tema fundamental para los países de la región. Y con eso, no corrí tanto, pero logré que entre todo y paso a las preguntas, Silvia. Muchísimas gracias, Thais, por tan buena presentación. Tenemos algunas preguntas ya y van a seguir llegando. Así que voy a dar inicio antes de darle la bienvenida a Alicia. María Ayala nos dice, buenos días, saludos desde Colombia, revista Ecoguía. ¿Quién vigila el pago oportuno de estos aportes y la inversión que se hace con estos recursos en los países en desarrollo? Bien, el tema de la transparencia es otro de los elementos cualitativos que es fundamental. Ahí les recomiendo seguir el reporte de la OCDE, seguir también Grupo FLAC, que es sobre financiamiento climático en América Latina, que ahí trabajan mucho respecto en dar seguimiento, ¿no?, a lo que es este financiamiento, porque muchas veces lo que hay que entender es que, por ejemplo, se hacen el financiamiento a través, ¿no?, de el Fondo Verde del Clima, y ahí quizás Alicia después pueda complementar un poco más. Entonces también son esos organismos los que tienen que dar lugar a la transparencia. Para mí eso es una pregunta interesante respecto de que es la parte como, es la otra parte, ¿no? El gran problema por el no cumplimiento, por todas estas idas y vueltas en tiene que haber tanto dinero sobre la mesa, el dinero tiene que aparecer, tiene que ser de estas características, es como que estamos todavía acá. Y yo lo que siempre digo, ¿no?, y seguramente es algo que con Alicia vamos a profundizar ahora, es, bueno, pero ¿se están preparando los países para qué tipo de proyectos? O sea, ¿cómo se va a garantizar una transparencia para que efectivamente el dinero que se pide para acción climática termine yendo a acción climática? Y eso sobre todo también, ¿qué entendemos por acción climática? O sea, ¿va a ser para gas natural? ¿Va a ser realmente para renovables? Ahí hay mucho Sandra Guzmán, directora de GFLAC, ella siempre dice, el hecho de que no haya una definición sobre qué es financiamiento sostenible, eso a veces no hace después que en la implementación medio que cada uno ahí considere. Pero el tema de la transparencia, o sea, les diría que esas son las fuentes por lo menos que yo utilizo, porque no lo piensen que es como que hay una plataforma en donde tal dinero y lo veo así acá y va a tal proyecto, no es tan fácil, lamentablemente, de seguirlo.
Muchas gracias, Thais. Yo estoy fascinada con esta audiencia porque mira que muy juiciosos esperaron a que tú terminaras y entonces ahora están mandando todas las preguntas. Así que vamos a responder alguna y luego pasamos a la conversación con Alicia porque seguramente en el camino se van a responder y si no, en el bloque final podemos responderlas. Marcos nos dice, gracias por el seminario. Entonces, ¿el financiamiento podría continuar siendo a través de préstamos? Todo puede ser, sí. O sea, puede ser de las más diversas fuentes y lo que no se estableció es, que era un poco lo que pedían los países en desarrollo, es que al menos un porcentaje del dinero que se movilice se garantice que no sea bajo la forma de préstamo. Eso, o sea, no estuvo en la NCQG decidida, así que ahí, o sea, lamentablemente puede continuar bajo esa forma. Todo esto en un contexto global en el que se habla mucho, o sea, y los distintos organismos y los bancos multilaterales de financiamiento hablan de la necesidad de, o sea, cambiar la arquitectura financiera, de ver cómo hacer para que aparezcan también nuevos instrumentos como los canjes de deuda por acción climática. Es cierto que también todo eso va a llevar su tiempo, ¿no? Que cambiar la arquitectura financiera internacional en pos de acción climática y en pos de menos endeudamiento no es algo que se va a hacer de un día para otro. Por eso también se esperaba como que es algo mínimo de corrección se pudiera hacer ahí o de mejora. También es cierto, y por eso yo mencioné lo del contexto. El contexto en el que se decidió esto, y era algo que los expertos ponían mucha énfasis, era Trump ganando en Estados Unidos. O sea, piensen después, esto fue previo a todo el impacto que vino, ¿no? El cerrar programas de USAID, que afectó a proyectos en cambio climático. Entonces, por eso muchos decían, bueno, al menos es tener una base, una NCQG de base, ¿no? Que después siempre puede haber algunos elementos de mejora, pero sí, el tema de que acción climática representa endeudamiento para países endeudados y es un problema, porque es un círculo vicioso, en lugar de que sea algo virtuoso, de que lo ayude incluso también al país, ¿no? En materia de desarrollo económico. De hecho, a propósito de ese comentario que haces, este es como el elephant in the room, como se dice en inglés, el elefante en la habitación. Y Daniela Ortega nos pregunta, si Estados Unidos se sale de París, obviamente renunciará al compromiso de financiamiento. ¿Cuánto perjudica esto a los acuerdos y cuánto retrocedemos? Como para complementar un poco lo que alcanzaste a mencionar. Bien, algo importante, Estados Unidos se va del acuerdo en enero, o sea, técnicamente se va, más allá de que Trump diga que ya se fue, pero técnicamente la letra chica dice que se va en enero del próximo año. Eso también es importante tenerlo en cuenta porque Estados Unidos puede participar como parte de decisión en Belém perfectamente. Después, como no se retiraron de la convención, puede seguir participando como parte observadora. Y obviamente, al irse del Acuerdo de París, o sea, se, o sea, perfectamente no va a seguir aportando o no va a seguir cumpliendo con lo que era su parte, ¿no? Ahí de responsabilidad en materia de financiamiento. Tendría ahí que buscar después exacto cuánto sería el porcentaje, porque a veces no está desagregado todo como es a través de distintos, o sea, bancos y fondos. Ahí es como que no siempre está desagregado por país, pero obvio que sobre todo va a afectar también en cuánto peso le va a caer a los otros países, ¿no? Que era esta cuestión también de, bueno, la Unión Europea sobre todo como principal parte ahí representante en Bakú, que también desde ellos hablaban de, bueno, tampoco pueden ellos asumir, ¿no?, todas las responsabilidades, y por eso también la Unión Europea lo que dice es que hay otros actores, hay otros países no desarrollados como China, o como los países petroleros, que debieran también no hacer su parte. Y esto, creo que lo dije también en el encuentro anterior, pero esto llega un momento, chicos, en el que parece el meme de Spider-Man y están todos así, y vos porque país desarrollado, país en desarrollo, y hay un momento en que, bueno, esto tiene que funcionar de alguna manera, ¿no? Y esto tiene que empezar a circular y que cada vez funcione mejor y que no se repitan los mismos errores. Gracias, Thais. Antes de darle la palabra a Alicia, tenemos un par de preguntas que son muy similares, entonces las voy a leer y ya luego pasamos a la conversación con Alicia, donde, insisto, muchas de esas preguntas van a ser resueltas y si no, tendremos un bloque
al final para conversar un poco más con ustedes. Entonces las preguntas son, Danit Sahil nos dice, se dice que muy poco de este financiamiento llega finalmente a pueblos indígenas. ¿Qué bases de datos sugiere revisar sobre el tema? ¿Ha habido logros en este debate dentro de las negociaciones? Y la segunda Sí. pregunta es de Lina Robles, periodista de Publímetro en Colombia. ¿Cómo las mujeres de los pueblos indígenas pueden acceder a fondos de una forma más directa con sus comunidades? Si existen posibilidades en cuanto a género, pues porque ellas son las guardianas del territorio. Entonces ya este es otro tema un poco más específico y puntual, pero no quisiera dejarlo sin mencionar. Sí, es súper interesante porque ese también era una de las cuestiones que se pedía, ¿no? De que haya como ciertas garantías en el nuevo financiamiento de porcentaje para que vaya el dinero a comunidades indígenas, pero no solo eso, sino en los aspectos cualitativos, el cómo facilitar los procesos burocráticos, ¿no? El cómo lograr que en el menor tiempo posible el dinero llegue a territorio, porque la realidad también es que hay todo un procedimiento, hay muchos fondos para los cuales es muy difícil, o sea, requiere recurso humano, requiere también recurso financiero en aplicar, hacer la postulación, ¿no? Y para algunos sus áreas de ambiente o cancillería, o sea, son pocos empleados, no abundan, ¿no? Lo que son los recursos para tener que hacer frente a todo lo que implica la política climática multilateral. Entonces también ahí había un pedido. Ahí, ahora no recuerdo exacto cómo aparece, si aparece obviamente una mención a lo que son, a lo que es como de fomentar que vayan también fondos a grupos indígenas, pero no hay nada específico de como tanto porcentaje o tanto dinero tiene que ir. Y cómo ver esa información, de nuevo diría que tiene que ser a través de las organizaciones de la sociedad civil, sobre todo, que son las que más siguen como en territorio respecto de qué es lo que pasa, ¿no? Con el financiamiento y con la implementación de proyectos. Muchísimas gracias, Thais. Para continuar con nuestro seminario, damos la bienvenida a Alicia Montalvo, gerenta de Acción Climática y Biodiversidad Positiva de CAF. Alicia, hola, buenos días, buenas tardes. Muchas gracias por aceptar la invitación y bienvenida. Buenas tardes, muchas gracias a vosotras, Silvia, Thais, un placer escuchar tu excelente presentación. Estoy encantada de estar aquí, muchas gracias. Muchas Aquí las gracias. dejo entonces para que iniciemos con esta de la conversación. Gracias, Silvia, y gracias, Alicia, por acompañarnos en un tema que es hiper complejo, ¿no? Pero me alegra ver que hay tanto interés en preguntas e inquietudes. Creo que también la complejidad e incluso el entender que financiamiento es importante hace, ¿no? También que haya ahí muchas preguntas. Y no sé si te gustaría, o sea, desde, por ejemplo, cómo son algunos proyectos de financiamiento de CAF con la región, si quisieras como ilustrar algunos de los ejemplos en estas inquietudes, ¿no? Que estaban respecto de, por ejemplo, bueno, cómo seguir la transparencia o cómo saber a dónde va el dinero en lo que hace puntualmente, ¿no? A cómo es el rol de CAF en financiamiento en la región. Sí, muchas gracias. Yo creo que has puesto la información de contexto muy clara y que ahí es importante dónde se ubica CAF. Efectivamente hay un compromiso de 300.000 millones de dólares anuales para 2035 que tiene que ver con recursos de los países desarrollados hacia los países en desarrollo. Como bien señalabas, hay un debate importante sobre quiénes son esos países en desarrollo, porque al final estamos hablando de países con un nivel de pobreza muy elevado, como pueden ser algunos países de África o del Caribe, de América Latina, que tienen un nivel de pobreza elevado, pero también están entre esos países, está China y está la India. Entonces, claro, este debate hay que verlo con mucho cuidado y hay que ver también quiénes son los que van a aportar esos recursos. En el caso de CAF, nosotros somos una institución que nuestros accionistas son todo países en desarrollo, con la única excepción de España. Y sin embargo, estamos ubicados entre aquellos que movilizan financiación hacia los países en desarrollo. Es decir, no estaríamos dentro de estos 300.000 millones
porque realmente nuestros accionistas no son países desarrollados, pero sin embargo estamos contribuyendo a esa movilización de recursos. Y a mí me parece un debate muy importante porque lo que toca también es cuál es la responsabilidad también de los propios países en desarrollo en asumir la financiación climática o la transición, que tiene que ser una transición justa, una transición que tome en consideración muchos temas, pero que al final todos los países de América Latina y el Caribe han firmado el Acuerdo de París. Por tanto, son compromisos que han asumido y tienen que movilizar financiación propia para dar cumplimiento. Por tanto, el papel de CAF aquí es especialmente interesante porque nosotros no estamos obligados dentro de ese artículo 9.1 del Acuerdo de París, dentro de esos 300.000 millones, pero estamos contribuyendo a esa transición y a movilizar recursos hacia los países de la región. Y a mí me parece que eso pone el punto en una cuestión muy interesante y es que es la pregunta de este evento, ¿no? ¿Quién paga la cuenta? ¿Quién paga la cuenta? Y pienso que en este momento donde se está cuestionando mucho el tema del cambio climático, sería incluso irresponsable decir que la cuenta la tienen que pagar los países desarrollados, porque los países en desarrollo tienen que han asumido compromisos. Creo que hay que buscar ese equilibrio, ¿no? Y ver que no podemos estar refiriéndonos solo a recursos de donación, por supuesto, porque no hay ninguna transición hacia economías descarbonizadas o hacia la resiliencia que pudiera hacerse solo con donación, con dinero de donación. Hay que pensar que los países, lógicamente, igual que se endeudan para financiar sus infraestructuras o su gasto social, también se endeudan o se tienen que endeudar para su transición energética. Pero lógicamente hay que tomar en consideración, como tú decías, estas responsabilidades comunes pero diferenciadas. Es decir, ¿quién ha creado este problema? Lógicamente, por eso los países desarrollados tienen que asumir un mayor compromiso, pero también es una responsabilidad de todos. Entonces, para nosotros, para CAF, la visión que tenemos es que el desarrollo que financiamos tiene que ser, por definición, un desarrollo consistente con la reducción de gases de efecto invernadero y con la resiliencia y la adaptación. Es decir, no establecer una separación entre lo que es financiación climática y lo que es financiación para el desarrollo. Y también hay un punto importante que tú has señalado y es cómo diferenciar entre la financiación para la mitigación, que es la reducción de gases de efecto invernadero, y para la adaptación, que al final es el principal problema de los países de América Latina y el Caribe. Nosotros, CAF, somos la institución multilateral que trabaja en América Latina y el Caribe que más recursos dedica a la adaptación. Y creo que esto también es muy importante y tiene que llevarse a las mesas de negociación. Al final se ha hablado mucho durante muchos años de la necesidad de reducir las emisiones y de hacer una transición energética y está claro que la convención es lo que busca, pero yo creo que cada vez más se está poniendo sobre la mesa el tema de la adaptación. Y de hecho, como tú sabes, uno de los temas que más se va a ver ahora en Belén es precisamente la adaptación. Y dentro de los indicadores de adaptación, uno de los que más atención va a recibir es el de financiación, precisamente como tú bien dices, ¿no? Entonces, desde CAF, lo que hacemos es que el 40% de nuestra financiación sea financiación verde. Sí que hay una definición de lo que es verde, o al menos una definición consensuada por todas las instituciones multilaterales, y nosotros lo que tratamos es que todos nuestros proyectos efectivamente transversalicen componentes de mitigación y de adaptación, pero queremos poner cada vez un mayor peso en la adaptación, porque las necesidades de nuestros países son principalmente de adaptación. Y la transición energética hay que verla también desde la perspectiva de dónde se encuentra la región desde el punto de vista de su acceso a la energía. No podemos pensar en una transición a una velocidad que suponga que los países queden desabastecidos, y que los países dejen de recibir recursos que ahora mismo son clave también para su desarrollo. Por tanto, la posición de CAF me parece especialmente interesante porque dentro de todo este debate de países desarrollados y países en desarrollo, asumimos una responsabilidad en primera persona y creo que eso también nos da una legitimidad especial a la hora de hablar de cambio climático.
Sí, porque ahí me voy a permitir decirlo yo, Alicia, pero en esto que yo decía del meme de Spider-Man, también es muy fácil para a veces los países en desarrollo decir, ah, no, no hay dinero, no viene dinero, y bueno, pero ok, tampoco es para quedarse de brazos cruzados, que se puede movilizar incluso internamente o cómo repensar la región, o sea, como que hay, de nuevo, el principio de responsabilidades comunes, también habla de que todos puedan asumir su lugar y es súper interesante también esto que mencionas, de entender el contexto, ¿no? En el que nos encontramos. Es muy distinto de 2009, es muy distinto de 2015. Es un contexto también complejo. Y a mí me sorprendió mucho cuando los expertos me decían, aún con la mejor de las voluntades, solo dinero público, o sea, no va a poder ser posible y no va a ser suficiente. Y lo que menciona Alicia de mitigación y adaptación es también súper importante porque en líneas generales, en todo lo que se moviliza, viene siendo desigual, ¿no? Y que CAF haya logrado ahí como que sea distinta, sobre todo pensando en las necesidades de la región. O sea, históricamente se ha movilizado más dinero a mitigación a nivel no global que adaptación e incluso, no lo incluí por una cuestión de tiempos, incluso cuando hace 2 años se decide establecer un fondo en la COP en Egipto para pérdidas y daños, un poco fue porque entre que no se cumplía la meta, no había movilización de dinero, se movilizaba más para mitigación y adaptación, los países dijeron, bueno, necesitamos algo que sea para cuando ya pasó el impacto, ¿no? Y cómo hacer frente a eso. Entonces, ahí está toda la complejidad. Y para pensar justamente, como vos decías, desde ponerse en el lugar de primera persona en la región, ¿qué desafíos y qué oportunidades tiene, ¿no? la región en materia de financiamiento? Imagino que cada país es un mundo y cada país es distinto, pero ¿qué como elementos en común se pueden haber ahí de las oportunidades y los desafíos? Sin duda, es un desafío, todos lo sabemos, los impactos son muy graves. Se estima que casi hasta, a veces hasta un 2% del PIB de los países puede desaparecer o destruirse como consecuencia de los impactos del cambio climático. O sea, no hay que frivolizar para nada, pero es una oportunidad, porque estamos hablando también de una nueva forma de producir energía que al final va a generar más independencia energética. Hay que trabajar para que esa energía llegue, por supuesto, a todos, pero la independencia energética es muy importante y la posibilidad de atraer inversiones mediante matrices energéticas limpias es clave en este momento. Que América Latina y el Caribe se pueda posicionar, ya lo es de hecho, porque la matriz en su conjunto, la matriz de la región es limpia. El poder atraer inversiones, eso es clave y es una oportunidad. Pero me gusta siempre señalar que el cambio climático es un problema, pero como tú dices, estas oportunidades tienen que llevar a mejores condiciones de vida, mejor energía, pero también mejor transporte. Al final, el problema de emisiones en la región viene fundamentalmente de dos fuentes, de la deforestación y el sector agropecuario en los usos de la tierra, y también viene de la movilidad urbana, de los sistemas de transporte urbano. Entonces, esto no solo tiene un impacto sobre el cambio climático, sino sobre la calidad del aire. La salud de las personas en las ciudades se ve gravemente afectada por la combustión, por los combustibles fósiles. Avanzar hacia sistemas, no ya de electrificación, que eso es una meta que obviamente se tiene que plantear con una visión realista de medio y largo plazo, sino simplemente un transporte, medios de transporte más organizados, transporte público, es decir, sistemas que racionalicen el desarrollo urbano y el ordenamiento territorial y que sean más limpios, que generen menos emisiones, eso ya supone mejoras en las condiciones de vida para la gente. Estamos hablando también de infraestructuras que puedan resistir los impactos del cambio climático. Esas infraestructuras van a ser mejores. O sea, no va a suceder que una lluvia torrencial necesariamente se lleve las carreteras si se hacen mejores infraestructuras. ¿Que viene esto derivado del impacto del cambio climático y que eso es un drama? Sí, pero que eso va a llevar a mejores infraestructuras también.
Se pueden generar oportunidades vinculadas, por ejemplo, a los minerales críticos que son clave para el desarrollo de las energías renovables a nivel global. Se ha oído mucho hablar de esto: litio, el cobre, tierras raras. La región tiene oportunidades muy importantes. Obviamente hay que hacerlo muy bien, porque esto pues, puede generar al final también impactos negativos sobre el medio ambiente. Entonces, de lo que se trata es de salir de una mirada cortoplacista y realmente extractivista, para ir avanzando hacia unos sistemas económicos que puedan, bueno, pues mirar un poquito más allá. Y por supuesto el tema de la deforestación y una agricultura mucho más productiva, porque al final la deforestación tiene muchas causas, lo sabemos, pero la más importante es la agricultura, a veces legal y a veces ilegal. Entonces, ¿por qué sucede esto? Pues porque los sistemas agropecuarios no son productivos, no tienen suficiente productividad. Por lo tanto, la manera de aumentar la producción es, bueno, pues destruyendo, desgraciadamente, los bosques. Entonces, todo este cambio sistémico al final va a ser mejoras para la vida de las personas, mejoras para el respeto de la biodiversidad, oportunidades de empleo, pero estos cambios obviamente no se hacen de la noche a la mañana, ¿no? Por eso a nosotros nos gusta pensar que estos recursos de financiación que has mencionado van hacia una transición justa en general, no solo energética, sino una transición de economías más resilientes, una transición de mejor agricultura. Por supuesto que se van a generar muchas oportunidades de empleo. Hablemos de turismo, el turismo de naturaleza, ¿no? Esto es un ámbito que también se ha mencionado muchas veces como que tiene un gran potencial, ¿no? En definitiva, las oportunidades son muchas, pero hay que hacerlo de manera ordenada, y yo creo que hay tres condiciones, ¿no? La primera, yo me atrevería a decir, el liderazgo de los gobiernos. Se han asumido compromisos en el marco del Acuerdo de París, pero eso hay que mantenerlo y tener planes internos. El segundo, acceso a tecnología, porque hablamos de financiación, pero muchas veces estas tecnologías no llegan a los países, y hay que generar esas condiciones para atraer inversión, ya sea dentro de la propia región o de terceros países. Y por supuesto, pues la financiación. Pero tú has mencionado, la financiación privada es muy importante. O sea, de hecho, los cálculos, tengo unas cuentas por aquí, pero bueno, básicamente de los recursos de financiación climática que van a América Latina y el Caribe es muy poco a nivel global, muy poco. Eso también hay que decirlo. Cerca de un 6 o 7% solamente de toda la financiación climática. No estamos hablando solo de los recursos de los países desarrollados hacia los países en desarrollo, sino de todo el dinero necesario para hacer frente al cambio climático. Solo un 5 o 6% está en América Latina. Y de esos recursos, la mayor parte proviene de capital privado, es decir, de banca comercial, y luego también la banca multilateral. La banca multilateral está aportando muchos recursos. Entonces, hay un proceso necesario de reflexión de eso, de quién paga la cuenta, ¿no? Me gusta mucho el título. O sea, la cuenta no la pueden pagar solo no sé, los pagadores de impuestos de los países desarrollados, y menos aún en este momento bueno, de confusión un poquito geopolítica respecto al cambio climático. Hay que hacer también la reflexión de que dentro de los propios países, pues las empresas privadas tienen que asumir también su parte de la cuenta, ¿no? De esa transición, porque al final todos sabemos que hay grandes empresas en la región que pueden asumir esa transición, lo pueden hacer. Entonces hay que ver en qué condiciones y cómo se hace para que esto sea también equitativo, ¿no? Se ha hablado del tema de los indígenas, me parece fundamental. Las comunidades locales, o sea, muchas veces se habla de recursos y dice, ¿cómo llega? Pero esto, muchas veces cuando lo contamos, dice, pero a mí no me llega, ¿cómo llega esto? Y es verdad, o sea, ¿cómo articular sistemas que luego lleguen? Esa capilaridad es clave, y ahí yo creo que instituciones como CAF, la verdad, podemos hacer bastante. Debemos hacer más, pero creo que podemos hacer mucho. Alicia, dijiste esto, ¿no? En este contexto en el que se pone tanto en duda o se niega, ¿no? De la ciencia climática y de lo que se tiene que hacer. Por eso también ahí es muy importante, pensando que este es un ciclo, ¿no? Para periodistas y comunicadores. En toda tu respuesta me gustó porque diste muchos ejemplos de cómo esto no es solo una agenda verde. O sea, Alicia conectó recién financiamiento en cómo incide en salud, en cómo va a ser oportunidad de generación de nuevos empleos, como por ejemplo va a promover el turismo.
Y esa es lo que vamos a ver en el próximo encuentro. Pero esas son las maneras y son las interconexiones, ¿no? Que nosotros tenemos el desafío como comunicadores de mostrar para conectar con esos otros temas que quizás son más importantes o que más interesan en la agenda de los medios y que también conectan quizás con lo más cotidiano, ¿no? De las audiencias. Eso me pareció ahí como muy interesante. Después también mencionaste el tema de los planes de los países. Hoy justo veía un artículo de Guardian, estamos a un mes de lo que se pidió que sea el plazo de los países para presentar y solo 26 países han presentado, ¿no? Sus planes, sus NDC, que la idea es que sean más ambiciosos y que en la suma de todos ellos nos permitan, ¿no? Estar más cerca de a lo que se comprometieron en el Acuerdo de París. Y me diste pie cuando mencionaste lo de deforestación, ¿no? Y las múltiples causas de deforestación. En la próxima COP va a ser en América Latina, pero más aún va a ser en la región amazónica, ¿no? Y hay, si bien yo en el encuentro anterior yo decía, sí, es en la región amazónica, no es una COP sobre la Amazonía únicamente, es una COP de acción climática global, pero ¿cómo puede esta COP, ¿no? Ayudar a todo esto que vos venís mencionando para que ese mínimo porcentaje, ¿no? que América Latina recibe de financiamiento, o sea, como para que mejore, ¿no? Un poco también, no solo la región en sí misma, en cómo puede desarrollar, pero en líneas generales, ¿no? Para esto de que el desarrollo económico tenga una mirada más sostenible. Sí, la verdad es que me encanta, me encanta esa pregunta porque es verdad que CAF cree mucho en la importancia de una mirada de América Latina y el Caribe hacia todo el diálogo global sobre biodiversidad, que así fue en Cali, como tú sabes, y ahora sobre cambio climático, que para nosotros son dos caras de la misma moneda. ¿Cómo creemos que va a contribuir el hecho de que esta COP sea en Brasil? Bueno, desde nuestra perspectiva, de una forma muy clara. La mirada de América Latina y el Caribe es una mirada donde prevalecen dos temas, la adaptación fundamentalmente y también el vínculo con la biodiversidad, que al final esta separación entre convenciones a lo que ha llevado de alguna forma es a que los temas de biodiversidad han ido como diluyéndose en el debate global. De hecho, muchas veces los temas de biodiversidad han aparecido gracias al cambio climático y al tema de deforestación, pero no como un tema en sí mismo. Entonces, esa mirada que va a tener esta COP de adaptación, de biodiversidad, de Amazonía y de Amazonía no solo como una región, una masa, el bioma más importante, sino como el espacio donde viven 80 millones de personas en unas condiciones muy difíciles de infraestructuras básicas, de salud, de agua, de transporte. Al final, poner eso en el debate va a permitir que la gente entienda que cuando se habla de cambio climático no se habla solo de poner un aerogenerador, que a veces uno parece que habla de cambio climático y solo piensa en el aerogenerador. Y dices, no, es que el cambio climático es todos estos desastres que estamos viviendo en el Caribe, principalmente en el Caribe, ¿no? Pero en muchos otros lugares, todos los trastornos climáticos, pero también hay que hablar de las oportunidades, lo que hablábamos antes, o sea, esta mirada de cómo el cambio climático puede traer un nuevo modelo de desarrollo mucho más respetuoso con los límites del entorno, es bueno para la región, pero hay que poner la voz ahí y una voz unida. A mí me parece muy, muy importante que América Latina se presente con esa voz y el hecho de que sea en la Amazonía, en un lugar como Belén, que como sabemos no tiene las infraestructuras a lo mejor que tiene Dubái o Bakú, ¿no? Pues también a la gente, seguro que a los negociadores les va a hacer confrontarse con una realidad que no es, que a la hora de negociar no es lo mismo estar ahí en un hotel de 5 estrellas con aire acondicionado y a todo lujo que a lo mejor estar en un hotel que tiene unas condiciones más complicadas, con un clima difícil, en un entorno complejo. Creo que ese aprendizaje es clave para los negociadores. Probablemente, bueno, pues puede haber también, ¿no? Algún tipo de, bueno, pues de condicionante de contexto que a la gente pues proteste, ¿no? Pero yo creo que va a ser muy, muy bueno para poner una nueva mirada en estos temas, adaptación, biodiversidad, la Amazonía, las dificultades que atraviesan los países que sufren los impactos del cambio climático. Y entonces,
hay que aprovechar esta oportunidad, hay que aprovecharla y hablar en positivo. Nosotros queremos que se hable del clima, como tú has dicho antes, como oportunidad. Sí, constructivamente, a mí me gusta usar eso, ¿no? Como de esto de pensar, digo, que en 2025 tengamos que estar explicando de si el cambio climático existe, no, por qué no. Para mí es esto, hay que hablar de oportunidades, ¿no? Y desafíos. Y me gusta que reforzaste algo que también mencionamos en el encuentro, ¿no? Anterior, de qué bueno sería que América Latina y el Caribe esté un poco más unida en materia de defender intereses comunes en las negociaciones, que es lo que uno ve, por ejemplo, con los países de África, y que por diferencias históricas, actuales, no ha terminado de ocurrir, pero que puede dar, al menos entre algunos países, ¿no? Con la COP siendo en Brasil, quizás puede verse un poco ahí más de unidad. La voy a invitar a Silvia para que se sume porque ver el chat me genera ansiedad porque es como que quiero que Ay, por hablemos de Dios, todo yo no lo eso estoy viendo, y no lo estoy viendo, menos mal porque me voy a poner también nerviosa. no, porque te dan ganas de hablemos de todo esto, pero el tiempo es tirano, así que Silvia, vos sé que seleccionaste algunas, al menos. Efectivamente, aquí ya tenemos algunas preguntas seleccionadas. No vamos a poder responder a todas las que llegaron, pues por temas de tiempo. Sin embargo, esperamos que con estas varias dudas queden aclaradas. La primera nos las hace Sofía Triano, no, Troyano, perdón, de ámbito financiero en Uruguay. Nos dice, ¿hay algún informe reciente sobre las pérdidas posibles en el PBI de los países de América Latina debido a los impactos del cambio climático? Seguramente anda haciendo algún artículo. Sí, 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 pues sin duda. Yo vamos, lo puedo mencionar ahora. O sea, el organismo de Naciones Unidas que se llama United Nations Disaster Risk Reduction, UNDRR, tiene bastante información regionalizada. Te invito a mirarlo, si no, pues lo podemos transmitir posteriormente. Ese es un informe muy, muy interesante donde se ven cuáles son las pérdidas en la región, ¿no? Y como decía antes, la estimación varía mucho, ¿no? Los periodos de tiempo que toman y los temas que se consideran, pero se habla de pérdidas entre el 1 y un 3% del PIB en agregado. Pero claro, no es lo mismo un país del Caribe, donde cualquier huracán pues destroza la economía por mucho tiempo, que a lo mejor un país más grande con una mayor, digamos, mejores infraestructuras. Pero en media estamos ahí y eso es muchísimo dinero, sí. Y ahí yo agregaría algo que, perdón, sí. Sí, sí, no, no, perdona, Thais. No, que algo que yo, sobre todo cuando trabajo en televisión para audiencias quizás más generales y no tan especializadas, yo siempre algo que repetía es que no actuar frente al cambio climático va a terminar saliendo más costoso, ¿no? O sea, el hoy, lo que se puede ver como un número, un costo, es una inversión que mañana va a permitir, ¿no? Reducir ahí los costos. Esto como para más allá de los números, en bajar a la realidad en esto de que es más caro, que es más barato, No, me definitivamente actuar encanta. hoy. Mira, yo he visto cálculos y ese me parece también un dato que a mí siempre me ha dado mucho, un flash muy importante, y es que una inversión en buena adaptación te ahorras 7 veces lo que sería si haces una mala infraestructura, se destruye 7 veces. O sea, entonces creo que eso también es muy, muy importante. Invertir en resiliencia te ahorras 7 veces lo que estás invirtiendo. Eh, es muy, muy interesante, sí. Ahí sería. Gracias, Thais. Y Alicia, tenemos otra pregunta de Sergio de la revista Ambienta, también en Uruguay. ¿Cómo puede el financiamiento climático convertirse en una herramienta de transformación narrativa y productiva en América Latina? Más allá de la lógica compensatoria o de mitigación, ¿y qué rol piensan ustedes deberían jugar los medios en esa resignificación? Bueno, Tay es la experta periodista, pero yo sí puedo, sí puedo opinar. A mí me parece que los medios juegan un papel fundamental, y lo ha dicho ahora Thais, ¿no? En traducir a veces lo que se dicen en las mesas de negociación, o decimos a lo mejor en mesas más técnicas de los bancos, traducirlo a cosas que la gente entiende en su día a día. Me parece clave. Y en el caso de Uruguay, creo que hay un ejemplo muy interesante, y es cómo se emitió un bono para financiar el país, y ese bono se vinculó a objetivos de cambio climático.
Y entonces, en la medida en que esos objetivos se cumplían, pues el bono generaba mejores condiciones para atraer recursos al país. Eso ha sido un ejemplo muy interesante en Uruguay y sobre todo por una cosa, y creo que esto es lo que a mí más me gusta, y es que los problemas ambientales se han acercado mucho a las mesas de los ministros de finanzas. Muchas veces el problema es que los ministros de medio ambiente pues son convencidos y ellos reclaman, pero no siempre reciben los recursos necesarios, porque se considera como un tema que no es financiero. Ahora se ve claramente que el problema del cambio climático es un tema financiero y por primera vez en los últimos años los ministros de finanzas están mirando a los ministros de medio ambiente y dicen, oye, ¿qué está pasando? Dame indicadores, dame datos, ¿qué ocurre? Se empieza realmente a notar que el cambio climático es un tema económico, que hasta ahora parecía que era un tema ambiental, eso no, pues eso, lo que decíamos antes, el aerogenerador, y qué bien. No, es un problema económico importantísimo. Entonces, ese acercamiento, por ejemplo, que se ha producido en Uruguay, me parece muy, muy interesante. Entonces, yo creo que esa divulgación que pueden hacer los medios para que la gente también reclame que sus sistemas financieros tomen en consideración estos riesgos derivados del cambio climático o derivados de la pérdida de biodiversidad. Todo eso es como que, de alguna forma, hasta ahora los sistemas financieros no han incorporado. Y entonces, claro, se ha valorado insuficientemente el riesgo y por tanto se pierden recursos. Entonces, yo animo a que haya la máxima divulgación y acercamiento. Se puede hacer muchísimo. Sí, y coincido plenamente y algo como para reforzar en lo que yo había dicho hoy al inicio de que, más allá de que es porque fue el tema central, ¿no? de las negociaciones en los últimos años, pero también para mí el motivador de enfocarme en financiamiento en los últimos años fue no solo por el país digamos, que cubro y la región en la que cubro, sino también para poder sacar al tema de que es solo una agenda verde o que es solo algo que hay que hacer porque importa por el cuidado, ¿no? de los bosques. De hecho, cuando fueron las elecciones presidenciales acá en Argentina con un candidato negacionista, yo era financiamiento, esto es económico, esto puede ser costoso, o sea, esa era la variable, ¿no? Porque si no era como, bueno, no, la agenda verde, como para también poder en estas estrategias que uno tiene que hacer, ¿no? En esquivar desinformación y negacionismo, financiamiento es la oportunidad perfecta, porque lo es, ¿no? En sí. Y después, si bien en el próximo encuentro vamos a profundizar, pero siempre piensen en cómo estas cosas que son técnicas o en estos números que son gigantes, cómo se los puede bajar de alguna manera a las audiencias. La mejor manera de bajar los números es buscar, por ejemplo, no sé, la última inundación que hubo en la comunidad. ¿Cuánto costó? Bueno, llevar eso a cuántas veces son los 300.000 millones, ¿no? O sea, como hacer esas comparativas. O, por ejemplo, en esto algo tan técnico, en si es cada año, en si es por año o si va a ser para 2035, para mí el ejemplo de lo de la promesa de los abdominales es una manera, ¿no? de bajar algo tan técnico para que la gente se dé cuenta de, para, las palabras importan y no es lo mismo en definitiva con cuánto dinero se van a quedar en la mano, ¿no? Los países. Cuesta, a veces esto para mí es el resultado de mucha conversación con expertos, ¿no? En esto de cómo, hablando con Alicia, con otros expertos, uno comprende el tecnicismo y después piensa incluso juntos maneras de bajarlo, pero creo en esto, en cómo lograr que las audiencias entiendan algo que se ve como enorme en cifra, pero cómo se puede llevar como a su economía local. Gracias, Thais. Gracias, Alicia. Adelante, por favor. No, no, es que, o sea, yo creo que efectivamente es importante acercar esta información a lo que la gente ve en el día a día, porque uno de los temas más importantes del debate sobre financiación climática tiene que ver con la eliminación de las subvenciones a los combustibles fósiles o a sistemas agropecuarios que no son respetuosos con el tema ambiental. Claro, uno parece que piensa siempre, pero que manden dinero, que necesitamos que... No, no es así, o sea, es que se está en algunos países de la región, yo diría en casi todos, subvencionando los combustibles fósiles. ¿Qué pasa si quitan esas subvenciones, esos subsidios? La gente va a protestar. Lógicamente o no lógicamente. Lógicamente sí, pues porque les va a afectar a su economía, porque les va a afectar a su negocio, porque les va a afectar a su camión. Entonces,
Esto es lo que también la gente tiene que entender. Y alguien me parece que ha hecho un comentario, ¿no? La parte de responsabilidad de cada uno. Y lo que hay que pensar es que hay que tocar, al final hay que tocar el bolsillo de todo el mundo si realmente queremos que el esfuerzo sea un esfuerzo conjunto. O sea, no queremos incrementar el nivel de pobreza, no, claro, nadie queremos, pero también hay que asumir la responsabilidad cada uno en la parte que le corresponde. Entonces, si se eliminan estos subsidios, o se eliminan aquellos que realmente están dañando de manera grave, pues probablemente ahí se liberarían recursos. Y luego hay otro tema que a mí siempre me parece muy, muy interesante, que tiene que ver, por ejemplo, con los temas de eficiencia energética. Estamos hablando de que se malgasta muchísima energía. Todos hemos visto estos lugares donde el aire acondicionado está mucho más fuerte de lo que se requiere. Eso ya no es eficiencia, es incluso, bueno, pues ni ahorro, o sea, es simplemente lógica y ahí se está desperdiciando recursos. Entonces, esa parte también de la divulgación de los medios me parece clave, ¿no? Que cada uno en su pequeña aportación entienda que esto no es algo de que los recursos vengan a apoyar una transformación como si se va a repartir dinero a la gente. No es así. Hay que hacer una transformación que tenga sentido económico también, o sea, que entre todos pues podamos mover la economía con nuevas oportunidades, pero también dejando determinados hábitos detrás que al final nos llevan pues a problemas muy graves, ¿no? Entonces sí, sí, yo creo que ahí hay que hacer un esfuerzo didáctico, como dice Thais, me parece fundamental, ¿no? De que la gente entienda que el comportamiento individual hace mucho, ¿no? Pero lógicamente hay que poner los medios. No se puede pedir a la gente que utilice transporte público si el transporte público no está en condiciones. Entonces, eso también son exigencias que la gente tiene que hacer. Y por eso, por ejemplo, CAF trabaja mucho en los temas de ciudades, porque las ciudades ahora mismo son el principal reto en América Latina y el Caribe. Reto de mitigación y reto de adaptación también, porque sufren muchísimo, ¿no? Digamos, en el entorno de la ciudad siempre es donde hay las comunidades más vulnerables y que sufren impacto. Entonces, bueno, todo esto, la verdad es que son temas súper apasionantes. Y a veces es una pena que el debate de la negociación se centre en un número, ¿no? Es como, pero ha dicho 300 o ha dicho 500. No debería ser así. Y a veces son pequeñas excusas que algunos países ponen para que la negociación no se mueva, ¿no? El número es importante, ¿no? El tamaño es importante, pero hay que pensar también, como decía Thais, ¿no? ¿Qué hay detrás de estos números? ¿Qué es lo que estamos hablando? Muchísimas Silvia, gracias, ahí, Alicia. perdón, Silvia, Sí, algo, dos mínimos. tranquila. El componente cualitativo es fundamental porque lamentablemente la cobertura se centra mucho solo en el número y uno puede tener el mejor número, pero si también los elementos cualitativos no son buenos, o sea, en la implementación puede terminar resultando incompleta. Y si necesitan, o sea, de como fuente, alguien que viene mencionando mucho en sus discursos, creo que mínimo en los últimos 2 años, sobre, o sea, que hace un llamado muy directo a que se reduzcan los subsidios a los combustibles fósiles, es el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres. En todos sus discursos vinculados a energía y acción climática, hace un pedido, o sea, él habla de, se está financiando a quienes contaminan, entonces ahí me parece como interesante el pedido que él mismo, ¿no? Está haciendo a los distintos países desarrollados y en desarrollo, porque eso ocurre en uno y otro grupo. Bueno, les tengo una buena noticia y una mala noticia a ustedes y a la audiencia. La mala es que se nos acabó el tiempo y no pudimos terminar bueno, responder varias de las preguntas. La buena es que con Thais vamos a hacer un ejercicio de recopilar muchas de ellas y al final del ciclo vamos a enviar una especie de boletín con preguntas frecuentes, por llamarlo de alguna forma, que hemos recopilado a lo largo de estos seminarios y que lastimosamente por temas de tiempo no alcanzamos a responder al aire, pero lo haremos como en un post en el que Thais muy generosamente se ha ofrecido a ayudarnos a responder. Entonces, no siendo más, muchas gracias Thais y Alicia por este tiempo. Quisiera aprovechar para pedirle a Alejandro que nos ayude publicando un breve sondeo para ustedes, para el público, para que por favor lo respondan. Y bueno, Alicia, nuevamente gracias por aceptar la invitación.
Un placer, me ha encantado y gracias, Thais, de verdad, por esa presentación y todo ese diálogo, ¿no? Que me parece súper, vamos, no acabaríamos nunca tú y yo creo, No, podríamos seguir conversando. A ver, Alicia, voy a decir algo, Alicia. Alicia es gran fuente para que hablen con ella durante la COP. Obviamente, la agenda de las COPs de todos está colapsada, pero sí, sí, en cualquier actividad en la que participen en la COP estén ahí presentes porque sobre tema financiamiento y todo lo que hace a la región, no hay muchas fuentes que puedan hablar sobre la región en las COPs, entonces ahí también siempre es algo que se valora mucho. Así que gracias. Y sobre todo también por la claridad, ¿no? Porque son temas complejos, así que Sí. un placer y gracias por el interés de la audiencia. sí, muchas gracias. Así es, gracias a todos y todas por acompañarnos en esta segunda sesión del ciclo rumbo a la COP30, herramientas para una cobertura climática efectiva. Los y las esperamos el próximo miércoles 27 de agosto a esta misma hora para la sesión COP30. ¿Cómo hacer una buena cobertura estés donde estés? Así que bueno, muchísimas gracias nuevamente. Acabo de recordar que vamos a enviarles a las personas inscritas un pequeño formulario para que desde ya nos vayan enviando preguntas que deseen para la siguiente sesión, que insisto se llamará COP30, cómo hacer una buena cobertura, estés donde estés, ya que muchos no podremos ir a ver. Así que bueno, no siendo más, gracias nuevamente por acompañarnos, Thais y Alicia, y hasta la próxima. Gracias.